terminamos la materia. Bien, un ratito. Están entrando, voy a dejar algo abierto aquí. Bien. Bien, voy a dejar abierto para seguir, ¿ya? Este, con esta unidad, la unidad número 4, terminamos la materia. Y de esta parte darían el cuarto examen parcial, que vale el 25% de la nota. Bueno, vamos a ver una introducción a este tema. Dice, nuestro objetivo, ya, al tomar una muestra, es extraer conclusiones o inferencias sobre una población. Tomamos una muestra, esa muestra la investigamos, tomamos todos los datos posibles para saber alguna característica de la población, ¿ya? El interés es conocer acerca de los parámetros que caracterizan a la población en estudio a través de una muestra. El único motivo para examinar muestras es que a veces las poblaciones suelen ser muy grandes y además estudiar a toda una población resulta muy costoso y además demanda mucho tiempo. ¿Por qué recurrimos a una población? A estudiar una muestra, mejor dicho, porque, un minutito, dice Iris Víctor. ¿Sí? Bien, entonces recurrimos a estudiar una muestra por las siguientes razones, porque la población es muy grande o porque estudiar a toda una población resulta muy costoso o porque también nos va a demandar mucho tiempo. ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Dice, la prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico que comienza con una suposición que se hace con respecto a un parámetro de la población. ¿Qué es un parámetro de la población? Como vimos anteriormente, un parámetro es una medida descriptiva de la población. Entonces, la prueba de hipótesis consiste en suponer una característica o un parámetro de la población. Luego de suponer eso, se recolectan datos de la muestra, se producen estadísticas de muestra y se usa esta información para decidir qué tan probable son estas afirmaciones que se hacen acerca de la población. Al realizar una prueba de hipótesis, decidimos si rechazar o no rechazar esa hipótesis estadística. Basamos la decisión en la evidencia muestral. Eso es la prueba de hipótesis. Es todo un proceso que comienza con la suposición acerca de una característica de la población para a través de datos ya poder decir, concluir si esa afirmación la aceptamos como verdadera o la rechazamos. ¿De acuerdo? Gracias a qué? A la evidencia, es decir, a los datos de la muestra. Bien, entonces ahí algo en forma ilustrativa tenemos, primero que se hace en la prueba de hipótesis, así más o menos un proceso bien simplificado, se hace una afirmación inicial y una afirmación alternativa. La alternativa es el complemento de la inicial. Por ejemplo, el 40% de los estudiantes se aplaza en estadística 2. ¿Sí? Dice que todos los que llevan estadística 2, más o menos el 40% se aplaza. La afirmación alternativa sería que no se aplaza. ¿De acuerdo? O sea, hacemos un planteamiento acerca de algo. Para aceptar o rechazar ese planteamiento se recogen evidencias. ¿Cómo recogemos? A través de una muestra. Recogemos datos, procesamos los datos y esos datos nos van a servir para rechazar o aceptar la afirmación inicial. Eso es la prueba de hipótesis. ¿Ya? Esa es la prueba de hipótesis. Bueno, esto ya lo voy a bajar y vamos a ampliar esto.
Bien. Ahora, una prueba de hipótesis siempre surge con el planteamiento de la hipótesis nula y, obviamente, de la hipótesis alterna. La hipótesis nula es la afirmación que se hace acerca de la población. Por ejemplo, se designa la hipótesis nula, se va a simbolizar con la letra H sub 0. Es el enunciado que se probará. Vamos a probar si eso que se está afirmando es verdadero o falso. Y consiste en la afirmación de una característica de la población de origen. La hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula es una hipótesis que el investigador trata de refutar, rechazar o anular. Generalmente, la hipótesis nula se refiere a la opción general de algo. Si se rechaza la hipótesis nula, entonces se va a aceptar la hipótesis alterna. Por ejemplo, una hipótesis nula puede ser el peso de los estudiantes es igual a 40 kilogramos o menos. Ese es un planteamiento acerca de la característica del peso de los estudiantes de cierto curso, ¿ya? Y la hipótesis alterna será, si dice que es igual o menor a 40 kilogramos, la alterna será que no es igual a 40, sino es mayor a 40 kilogramos. Bien, entonces aquí habla sobre la hipótesis alterna. Se designa, o sea, ¿con qué vamos a simbolizar la hipótesis alterna? Con la letra H sub 1. Es el enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Es lo que el investigador realmente piensa que es la causa del fenómeno. La hipótesis alternativa es la afirmación opuesta a la hipótesis nula. Es el opuesto o el complemento, como quieren. Es lo que falta para el total. ¿Ya? Bien, aquí hay ejemplos de hipótesis. Por ejemplo, si la hipótesis nula es el rendimiento promedio de los estudiantes es menor o igual a 14, es de 14 puntos o menos. En promedio los estudiantes sacan esa nota. El complemento va a ser que el rendimiento promedio de los estudiantes es mayor a 14, ¿ya? Eso es, por ejemplo, la calificación en el Perú. La máxima calificación es de 20 puntos. Entonces, dice, en promedio los estudiantes tienen 14 puntos o menos, en promedio, ¿ya? Y esa es la hipótesis nula. Y la alterna es la H sub 1, que en promedio los estudiantes tienen, ¿en qué cosa? Una nota mayor a 14. Bien. Otra hipótesis, cantidad promedio es igual a 500 mililitros. La cantidad promedio de una bolsita de un jugo o de una botellita. En promedio tienen 500 mililitros. Y la alterna sería que es mayor a 500. No tiene 500, sino mayor. O también podría ser la alterna que es menor a 500. Y ahí tenemos las hipótesis. Le había dado un enter y este está. Dice, ¿Sí? ¿Sí? pero no lo estaba Dígame. escuchando. Después le mando la grabación a los Dígame. chicos de la clase, si es que para que no Ah, ya. Está se... bien. Ya. Está bien. Ahora, tengo aquí otro ejercicio, otro ejemplo de hipótesis. La hipótesis nula puede ser la cantidad promedio es igual a 500 mililitros. Aquí está primero. Esta es la hipótesis nula, que es igual, y la alterna puede ser que es mayor a 500. O también podemos tener esta otra situación, este segundo, que la hipótesis nula es menor o igual a 500 y la alterna que es mayor. O podemos tener esta otra situación, que la hipótesis nula es igual a 500 y la alterna es diferente de 500. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo de hipótesis nula es este tercer caso. Otro ejemplo es
es este tercer caso. La cantidad promedio, dice cantidad promedio que duerme un estudiante es de por lo menos 8 horas. Esa es la hipótesis nula. Entonces, el promedio, mu, representa la hipótesis nula, es que el promedio que duermen los estudiantes es de 8 horas o más. Frente a la hipótesis alterna, que sería lo contrario o el complemento, duermen menos de 8 horas. Ese es otro ejemplo de planteamiento de hipótesis. ¿Cuál es el proceso así básico, resumido, para la prueba de hipótesis? En primer lugar, hay que formular la hipótesis nula y la alterna. Hay que especificar el nivel de significación, porque gracias con el nivel de significación se determinan los valores críticos, y los valores críticos son los que me van a permitir identificar la región de aceptación y la región de rechazo. Otro, se debe calcular el estadístico de prueba o determinar cuál va a ser el estadístico de prueba y luego calcular el estadístico de prueba. El estadístico, aquí estamos, se debe determinar el estadístico de prueba. Determinar el estadístico de prueba, sí. Luego, tomar la decisión y sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipos de prueba te podemos tener? Podemos tener tres tipos de prueba. Una, que es la prueba unilateral. En la unilateral tenemos dos casos, unilateral a la izquierda y unilateral a la derecha. Y el otro tenemos la prueba de dos colas o la prueba bilateral. De dos colas o, como dice acá, prueba de dos extremos o bilateral. Bilateral. Aquí también. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la prueba bilateral? Es una prueba en la hipótesis nula que se rechaza si el estadístico de la muestra es significativamente mayor o menor que el valor hipotezado del parámetro poblacional. A ver, esto vamos a ver gráficamente. Una prueba de hipótesis, aquí se muestra que tiene por los datos tienen una distribución normal. Cuando es bilateral o de dos colas, el nivel de significación, que es alfa, se debe dividir entre dos. Si el alfa era el 10%, ese 10% dividido entre dos, y esa cantidad dividida entre dos voy a asignar a cada cola de la distribución. Aquí va a estar alfa 2 en el extremo inferior y alfa 2, alfa sobre 2 en el extremo superior. Entonces, eso me indica que la zona de rechazo, cuando es muy pequeño o cuando el valor es muy grande. Y en la zona central es la zona de aceptación. ¿Cuándo se hace una prueba de hipótesis bilateral? Cuando la hipótesis nula es de igualdad y la alterna es de desigualdad, como se puede apreciar aquí. Siempre que la hipótesis nula sea un planteamiento donde dice que, aquí vamos a poner, donde dice que, por ejemplo, voy a adicionar acá. Por ejemplo, vamos a insertar, dice que la media, ya, ese, y la alterna, aquí vamos a insertar también insertar. No quiero yo copiar símbolo. Entonces, pueden fijarse ahí
que la hipótesis nula es igual, la media es igual a 46. Y la alterna, ¿cuál sería la hipótesis alterna? La alterna dice que la media es diferente de 46. La nula plantea que es igual y la alterna dice que es diferente de 46. Cuando yo tengo una hipótesis nula de igualdad frente a desigualdad, es una prueba bilateral. Y el nivel de significación se divide entre dos y se le carga a las colas inferior y superior. Eso me está señalando la zona de rechazo, ¿ya? Y esta, aquí, esta sería la zona de rechazo también es esta, se había quedado aquí. Repito, zona de rechazo. Bien, esta es la zona de rechazo, es esta negrita, esta es la zona de rechazo. ¿Y cuál es la zona de aceptación? Es esta de acá. ¿Está claro? Bien, entonces, ¿cuál es el criterio de decisión? En este caso, el criterio de decisión es que si yo calculo un estadístico de prueba, que en este caso sería el estadístico de la media, calculo el estadístico de prueba con los datos de la muestra, ¿ya? Entonces, si el estadístico de prueba cae en esta zona de aquí, los valores muy pequeños de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Pero si el estadístico de prueba cae en esta zona de aceptación, acepto la hipótesis nula. Si el estadístico de prueba cae en esta zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Entonces, el criterio de decisión es región de aceptación, siempre y cuando el estadístico de prueba, el Z sub 0 o el Z, nomás puedo poner aquí, ya el Z, que es el que voy a calcular con los datos de la muestra, si este Z está entre este valor, entre este inferior y este superior, entre el Z alfa medios y el Z alfa medios, uno positivo y negativo, está acá, acepto. Pero si el Z sub alfa, el Z nomás, el Z es menor que este valor, estamos acá o estamos aquí arriba, arriba de este, si el Z está arriba, entonces, ¿qué dice? Rechazamos la hipótesis alterna. ¿De acuerdo? La hipótesis nula, diré. Bien, ese sería un caso. Vamos al otro. Bien. Aquí tengo la prueba de hipótesis unilateral o hacia la derecha, porque puedo tener unilateral a la izquierda o unilateral a la derecha. En este caso, la prueba es unilateral hacia la derecha. ¿Cuándo se da? Cuando la hipótesis nula plantea que, aquí por ejemplo, faltó poner la hipótesis nula es que mu, la media, por ejemplo aquí, que la media, ¿cómo es? La media es menor o igual a 46. Esa es la hipótesis nula. Por ejemplo, que el peso promedio de los estudiantes es menor o igual a 46. Frente a la hipótesis alterna, ¿cuál sería la hipótesis alterna? Aquí. Que la media, la interna, es lo contrario, ¿no ven? La hipótesis alterna es que la media, ¿cómo es? Insertar y cerrar. Que la alterna es mayor a 46. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo la hipótesis nula y la alterna. Siempre la hipótesis alterna que se va a estar apuntando a la región de rechazo y la hipótesis nula va a estar apuntando a la región de aceptación. Fíjense, aquí con la flechita, ¿cómo identifico a la zona de rechazo? Con el nivel de significación. Como es de una sola cola, si el nivel de significación fuera del 10%, toda esta cola es 0.1. Si el nivel de significación fuera del 20%, toda esta cola es 0.20. Y la aceptación sería 0.8, es uno menos algo. ¿De acuerdo? Entonces, de una cola es así. ¿Cómo es el criterio de decisión? El criterio de decisión es igual a, dice, la región de aceptación. ¿Cuándo se va a aceptar? Cuando el estadístico de prueba caiga en esta zona que no está pintada de negro, esta zona de acá.
Entonces, cuando el Z, vamos a llamarle Z nomás, cuando el estadístico de prueba sea menor que este Z de acá, el Z que marca la zona de aceptación y de rechazo, aquí hay un Z, que sea menor que el Z 1 menos alfa. El Z que tengo aquí es 1 menos alfa. Creo que mejor voy a insertar para que vean ustedes. Este va a ser el Z, entre paréntesis 1 menos alfa. Símbolo, insertar. Entonces, ahora sí vamos a acomodar para que se vea bien. Entonces, esta flechita roja la vamos a recorrer más o menos. Entonces, fíjense, aquí ya se ve en la gráfica que el Z, 1 menos alfa, si este es alfa y es a la derecha, lo que está abajo de este Z es 1 menos alfa. Entonces, el Z, 1 menos alfa, es este valor que divide a la zona de aceptación y rechazo. Entonces, si el estadístico de prueba está en esta zona de acá, está por debajo de este valor 1 menos alfa, se acepta. Si el estadístico de prueba está por arriba de este valor, se rechaza. Si el estadístico de prueba, aquí, está por arriba, es mayor que este valor, entonces se rechaza. Esto de aquí son subíndices. De aquí. Bien, lo mismo este. Es el estadístico de prueba que es un sub. Ya, está bien. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende esto? Bien. El estadístico de prueba, el Z, es el valor que vamos a calcular con los datos de la muestra. Y este valor de Z1 menos alfa es lo que determinamos de tabla y simplemente utilizando el nivel de significación. Si es de 2 colas, este alfa se divide entre 2 y se divide entre las 2 colas. Si es de una cola, se carga la cola, ya sea de la derecha o de la izquierda. Bien. Entonces, Ingeniera, dígame. una consultita. ¿Y cómo yo voy a saber de que hay dos zonas? Aquí ahorita solamente tenemos una zona de Sí. rechazo. ¿Y cómo voy a distinguir cuando hay dos zonas de rechazo, habiendo el lado izquierdo y el derecho, o el positivo y el negativo? Ya, mire, aquí está. Esto voy a hacerlo con rojo. Cuando lo que pide, espérese, aquí lo vamos a resaltar. Cuando lo que se pide es, ¿ya? Que cuando la hipótesis nula es de una igualdad frente a una desigualdad. Pero si la hipótesis nula es menor igual, la menor igual está, o sea, vamos a ir a la otra. Cuando es de igualdad frente a desigualdad es de 2 colas. Pero si la hipótesis nula,
es de desigualdad, como en este caso de acá, ¿sí? Pero siempre la hipótesis nula está apuntando ¿a qué? Hacia la región de aceptación. Así es menor o igual que ese valor hipotizado. Y la alterna apunta siempre a la zona de rechazo. ¿De acuerdo? Ya, ingeniera. Sí, ¿Ya? Ahora vamos a sí. ir al otro cuando tengo la parte de la izquierda. Vamos a la parte de la izquierda. Esta es. Fíjese, la hipótesis nula dice, está apuntando hacia qué lado, es mayor o igual a 46. Mayor o igual. Es la parte mayor o igual, hacia este lado. Y la alterna, si quiere, está apuntando hacia la zona de rechazo. Entonces, cuando la Mm, de este tipo, que voy a colorear esto, que tiene que ver con el tipo de prueba de que voy a hacer. Ahí, ¿ya? Cuando es así, entonces yo tengo una prueba unilateral a la izquierda. La hipótesis alterna está apuntando a qué lado donde se va a rechazar. ¿De acuerdo? sí, sí, ya Hipótesis entendí. bien, bueno, La entonces hipótesis alterna a la izquierda. la hipótesis alterna a la izquierda. Y en el Ya. otro, si me voy, retrocedo una, la hipótesis alterna está apuntando a la derecha. Y en el anterior, cuando es una igualdad frente a desigualdad, es de dos colas. La igualdad está en Ya, el medio. Es ya. simplemente. Bien, bien. Entonces, Gracias, aquí ingeniera. vamos a ver, aquí tengo la aceptación y vamos a ir a la otra. Nos faltaba este, ¿sí? Solo que aquí me faltó poner qué es lo que el valor de la hipótesis, tengo que insertar, estoy planteando que la media sea de 46 kilos, entonces no he puesto el símbolo de la media. Mi hipótesis nula es que la media es, y la hipótesis alterna es que la media, ahí tengo que insertar símbolo que plantea la hipótesis alterna, ya, que la media es menor de 46, ¿de acuerdo? Porque lo que puedo estar planteando es que sea la media, o sea la proporción o la diferencia de medias. En este caso, el ejemplo que estoy poniendo es que mi hipótesis nula está planteando que la media es mayor o igual a 46. Si fuera una P, sería que la proporción es mayor o igual a 0,46, sería ya el valor de una proporción, ¿de acuerdo? Bien. Ahora sí, entonces, ¿cuál es el criterio de decisión? ¿Ya? El criterio de decisión es, se acepta la hipótesis nula si el Z, nomás voy a poner, es mayor que este Z alfa, ¿ya? Porque aquí le estoy cargando todo el nivel de significación. Cuando es una cola no lo divido, lo cargo aquí. Es mayor que el Z alfa, que estoy en la zona de es rechazo, ¿no? Aquí está mal. Aquí se acepta si es, no, si el Z es mayor. Si estoy aquí, acepto. Y cuando rechazo, si el Z es menor que Z alfa. Si estoy en esta zona, rechazo. Está bien ahí. ¿Está bien? ¿Se ven, chicos? Sí, dicen Sí. entonces la hipótesis nula siempre va a la región de aceptación y la hipótesis alterna siempre va a la de rechazo, ¿no? Sí, señor, así. Ajá. Cuando va a graficar, eso es lo que vamos a plantear. Va a ser una prueba unilateral. Pero si es bilateral, es cuando la nula es de igualdad frente a una desigualdad. ¿De acuerdo? Y este es su criterio de decisión de aceptar o rechazar. Bien, vamos a ir a la otra. Por ejemplo, aquí, prueba bilateral de dos colas. Aquí que plantea igualdad. ¿Sí? Para cualquiera. No me está diciendo si para media, si para proporción o diferencia de medias. Cuando es de igualdad. Cuando es a la izquierda, la hipótesis nula siempre apunta a qué lado,
al lado donde se va a aceptar, ¿sí? Y la alterna, ¿cuál sería la alterna que es menor? Entonces apuntaría a esta colita de acá. La hipótesis nula siempre apunta a dónde, donde se va a aceptar. Y la alterna, ¿cuál sería? Que sea mayor. Entonces estaría apuntando acá. Y alfa es el nivel de significación. ¿Está claro? La región sombreada de azul es la región de rechazo. Bien. Y esto es el ejercicio que hicimos la anterior clase. Bien, aquí dice, para el primer ejemplito, cuando la prueba es de 2 colas, ¿ya? El nivel de significación, digamos, es del 1%, es lo mismo que 1% o 0.01. Si es de 2 colas la prueba que se está haciendo, ese 0.01 se divide entre 2 y le cargo ese área, que es 0.005, cargo a la cola inferior y el otro 0.05 a la cola superior. Luego determino el valor crítico. Este es el valor crítico. El valor crítico le he llamado Z1, ¿ya? Va a ser el Z1, va a ser aquel valor que tenga un área de ¿qué? Igual a este valor, 0.05. Y esto yo lo busco en la tabla Z. Vayan a su tabla Z, ¿ya? Vayan a su tabla Z y busquen cuál es el Z para un área de 0.05. El Z, esto sería como subíndice, hasta acá, hasta ahí. Es un subíndice. En realidad es el área, es el Z que tiene este área. ¿Y eso cuánto es? Fíjense, busquen. Creo aquí sigo como subíndice. Wow. Es menos 2.6. Menos 2.6. Voy a quitar el superíndice para que no me salga el signo como subíndice, diré. Menos 2.6. Wow, el negativo. No quiero. No, sigue como subíndice. Un minutito, permítame. Sigue aquí marcado como subíndice. Ahora sí, aceptar. Bien, entonces voy a poner ahí el menos. Creo que no me está aceptando. Bueno, ahí está bien. Entonces, fíjense, es menos, ¿verdad? Si yo quiero hallar el otro Z, va a ser el Z que tiene qué área por debajo de este Z2. Si aquí arriba está 0.05, a 1 le resto esto y este sería el área del Z2. Y busquen, sería en el área de los positivos. Y le va a dar que el área es ¿cuánto? Es cuánto, busquen el Z para ese área. Busquen el Z para ese área, por favor. 2.6 positivo. 2.6 positivo. Va a ser el mismo valor, así tiene que ser, como subíndice, porque es el Z para este área. Va a estar entre este valor y este valor, ¿ya? Y luego nosotros, con el estadístico de prueba, ¿qué hacemos con el estadístico de prueba? Calculamos el estadístico de prueba con los datos de la muestra y vemos si ese valor del estadístico cae entre menos 2.6 y 2.6 positivo. Pero si da más arriba de 2.6 positivo o más abajo de menos 2.6, se rechaza. Pero si cae aquí en el centro, se acepta la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Ahora busquen, dice aquí, en el caso B, si el nivel de significancia fuera del 10%, ya no del 1%, del 10%. Entonces, como es de 2 colas, el 10% se divide entre 2. Para la cola inferior sería 0.05 y para la cola superior sería 0.05. Entonces, aquí, el valor crítico, acá, ¿a qué es igual el valor crítico? En este sería para un área de 0.05. Por favor, busquen. Por favor, busquen el área para 0.05.
Busquen en la tabla Z. ¿Cuál es el Z para 0.05? No hay exacto, dicen había 0.051 y 0.049, pero ese día agarramos el 0.051 y salía menos 1.64. Ya bien, tomamos uno de ellos, el que más se acerque. Aquí los dos están a la misma distancia, entonces tomo 1.64, ¿de acuerdo? Y aquí tienen el 1 punto. Ahora, para el área, ¿cómo calculo este otro área? Este 0.95 simplemente. Abajo de este punto, ¿cuánto va a estar? 1 menos lo que está arriba de este punto. Ya sabemos que es 0.05. Entonces, abajo, ¿cuánto está? Está el 0.95. Pero este es Z2, ¿no ven? Ya no es Z1. Este es el Z2. El segundo valor crítico va a ser el que tiene esta área. Y para 0.95, en los valores positivos, ustedes calculan cuánto da en los valores positivos. Por favor, todos busquen y si no, díganme para que les ayude a buscar. En ese igual pasó lo mismo, dicen, pero agarramos la que más se acercaba, que era 0.949 y salió 1.64 positivo. 64. Siempre Sí. este valor, cuando es de dos colas, uno es negativo y el otro es positivo y es el mismo valor. Fíjense aquí, cuando el nivel de significación fuera de 50%, se divide aquí el 50 entre 2, el área 0.25, 25. 0.25. Sí, Y para 0.25 ustedes hallan el Z, que sería este. ¿De acuerdo? sí. Sí, bien. Bueno, entonces hasta aquí creo que avanzamos la anterior clase. Ahora vamos a seguir adelante. Vamos a empezar con los estadísticos de prueba. Les había dicho, a ver, en la anterior lámina, aquí, que cuando estoy haciendo una prueba de hipótesis determino los valores críticos. Los valores críticos me dicen que esta zona sombreada es la de rechazo y la del centro la de aceptación. ¿Qué debo hacer? Debo determinar el estadístico de prueba. En este caso, si es de la media, calculo el estadístico de prueba con los datos de la muestra. Si el estadístico de prueba cae acá, en la zona de aceptación, acepto la hipótesis nula. Si cae por aquí abajo o por aquí arriba, rechazo la hipótesis nula. Siempre se acepta o se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué estadísticos de prueba tenemos. Depende qué prueba estoy haciendo. Si estoy haciendo una prueba de hipótesis para la media, voy a tener lo siguiente. Dice, hipótesis de prueba para la media. Es este de aquí, para la media. Dice, para varianza, la media. El primer caso sería para varianza conocida. Población distribuida normalmente o cualquier tipo de distribución, pero con n grande. Si n es grande, la muestra también se distribuye normalmente. Si la muestra se distribuye normalmente, el estadístico de prueba es este, el Z, ¿ya? Donde mu es el parámetro hipotizado, es lo que el planteamiento de la hipótesis, sigma es la desviación de la población y x es la media de la población, n es el tamaño de la población, ¿de acuerdo? Ahora, para varianza desconocida, si no conociéramos la varianza de la población o la desviación estándar de la población, la distribución tiene que ser una distribución normal, la distribución de la población, o cualquier tipo de distribución con n grande. Si n es grande, la muestra se distribuye también normalmente, lo mismo que arriba, ¿no? Entonces, aquí, cuando la varianza es desconocida, voy a trabajar con la varianza o con la desviación estándar de la muestra. Pero el estadístico de prueba, aquí ya no voy a trabajar con la tabla Z, sino con la tabla T, la T de students, para este caso. Este caso yo solamente lo planteo, pero no lo vamos a desarrollar, ya es similar al de Z, solo aquí vamos a trabajar con la tabla Z. Aquí ya se trabajaría con la tabla T. Cuando no se conoce la varianza de la población, voy a trabajar con la varianza de la muestra. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos al otro. Aquí. Dice,
Bien, entonces, el segundo estadístico de prueba dice para diferencia de dos medias, para la diferencia de dos medias. Bien, entonces el primero sería para dos medias con varianzas conocidas y distribuciones normalmente distribuidas o con una distribución desconocida pero de muestras grandes, lo mismo que el anterior. El estadístico de prueba es este. Como es diferencia de medias, la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales o de la hipótesis sobre raíz de varianza de la muestra 1 sobre N1, varianza de la muestra 2 sobre N2. A todo eso le saco raíz y este sería el valor, el estadístico de prueba. Ahora, cuando no se conoce la desviación estándar de la población, en lugar, cuando no conozco esto de la población, sigma 1 y sigma 2, utilizo esta fórmula. Fíjense que varía solamente en lugar de sigma que tengo yo ahí, tengo S1. S1 es la desviación estándar de la muestra 1 y S2 de la muestra 2, que debo multiplicar por N1 menos 1 y por N1 menos 2. Entonces hago, varía el denominador, ¿sí? Este sería. Bien. Vamos a al otro estadístico de prueba para el caso de proporciones. Este sería. Cuando yo quiero probar proporciones, el estadístico de prueba es este. Este es el estadístico de la muestra, este es el de la población, la proporción de la población, y este es el tamaño de muestra. Entonces yo utilizaría este de aquí y trabajaría con la tabla Z. En este, cuando la desviación estándar es desconocida, se trabaja con la desviación estándar de la muestra, pero trabajaría con la tabla T. Eso no vamos a trabajar, solo todo lo que es con la tabla Z. Y bien, hasta ahí tengo la teoría y de aquí para adelante solo sería la aplicación de esos estadísticos de prueba en las diferentes pruebas de hipótesis. Bien, entonces vamos a pasar al primer ejercicio. Pero antes, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, hola. Ingeniera, o sea, con la letra T no tocamos nada, solamente va a ser con Sí, la letra porque Z que vamos a trabajar. exactamente, manejamos bien con la letra Z y de la misma manera se trabaja con la letra T. La fórmula es Ah, más grandecita, ¿verdad? sí, grande. Sí. Entonces esa no. Vamos a Ya, trabajar solo con la letra T porque hasta para con calcular, la Z. reemplazar en esa fórmula me lleva más tiempo, pero solo es reemplazar. Solo vamos a trabajar con la Z cuando está normalmente distribuida y se conoce la desviación estándar de la población. Solo cuando Mm, no se conoce la desviación de la población, desviación estándar, se calcula con el de la muestra, pero allí ya no utilizo el estadístico Z, sino ya. ya no utilizo los valores de Z, ¿ya? Sino los valores de T, de la distribución T de students. Uy, ya, ¿Ya? ya, ingeniero. Está bien, pero es lo mismo. Bueno. Está bien. Aquí tengo un procedimiento más detallado para hacer la prueba de hipótesis, porque ahora sí vamos a hacer una prueba de hipótesis con un ejercicio. Lo primero que se debe hacer es identificar el parámetro de interés. Es decir, ¿qué es lo que vamos a probar? ¿Vamos a probar la media, la diferencia de medias o la diferencia de proporciones? ¿Qué vamos a probar? ¿Qué se quiere probar? Una vez de eso, identificamos la hipótesis nula. En la hipótesis nula va a estar el parámetro de interés, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, es decir, el planteamiento de la suposición acerca de la población y el planteamiento contrario a ese, que es la alterna. Luego se selecciona el nivel de significación o se identifica con qué nivel de significación vamos a hacer la prueba. Tercero, se establecen los valores críticos. Si yo conozco el nivel de significación, puedo establecer los valores críticos haciendo uso de los niveles de significación, ¿sí? Y dependiendo de la hipótesis nula, también sé, por ejemplo,
Bueno, pues quizás aquí sería bueno, nivel de significación, establecer los valores críticos. Antes del nivel de significación, con el nivel de significación y la prueba de hipótesis, tal vez ahí deberíamos adicionar qué cosa y de determinar el tipo de prueba. ¿Qué quiero decir eso? Si mi prueba va a ser unilateral o bilateral. Va a depender de la prueba de la hipótesis nula y de la hipótesis alterna, ¿verdad? Bien, entonces después de eso se establecen los valores críticos. Con los valores críticos establezco la región de aceptación y rechazo. Luego establecer el estadístico de prueba, calcular ese estadístico con los datos de la muestra. Y por último, una vez tengo el estadístico, tengo que decidir si acepto o rechazo la hipótesis nula. Ese es el proceso básico de la prueba de hipótesis. Bien. Vamos al siguiente. Ejemplo. El siguiente, aquí tengo un ejemplo. Dice, la duración de las bombillas de 100 watts que fabrica una empresa tiene una distribución normal. Aquí estaba, que fabrica una empresa, tiene una distribución normal con una desviación estándar, ¿sí? O desviación típica, con una desviación estándar de 120 horas. O sea, conozco la desviación estándar de la población. Su vida media está garantizada durante un mínimo de 800 horas. O sea, esa es la suposición de la característica de la población, la vida media. Se escoge al azar una muestra de 50 bombillos de un lote y después de compararla se obtiene una vida media de 750 horas. En esta muestra, la vida media de esos 50 bombillos es de 750 horas. Aquí pregunta, con un nivel de significación del 1%, este 0.01 es lo mismo que, voy a poner aquí, 1%, porque es 1 sobre 100. ¿Ya? Habría que rechazar el lote por no cumplir con las garantías. A ver, hay que decir, la garantía es que tienen una vida media de 800 horas. Sin embargo, la muestra dice que son de 750. Entonces hay que probar si dicen la verdad o no, o si se acepta o se rechaza el lote. ¿Cuándo se va a rechazar? Cuando no cumple con lo que proponen, ¿verdad? Entonces aquí en la solución, la variable es la duración en horas de un bombillo de 100 watts. Eso es lo que estamos estudiando. La variable puede ser la calificación promedio, puede ser el peso promedio, puede ser la estatura promedio, puede ser la temperatura promedio. En este caso es la duración en horas. Se sabe que la duración del bombillo se distribuye normalmente y tiene una desviación estándar. Si tenemos estos datos, tranquilamente las muestras también se distribuyen normalmente, ¿verdad? Si la población se distribuye normal, la muestra también. Y si esto no fuera normal, como la muestra es grande, la muestra también se distribuye normalmente, porque la muestra de cuánto es de 50 bombillos. No conocemos el valor de la media, pero sí conocemos de la muestra. Entonces, una muestra de 50 tiene una media de 750, ¿sí? No conocemos el valor de la media de la población, no lo hemos sacado, pero ¿qué dicen los fabricantes? Que los focos que producen tienen una media de 800 horas. Entonces, ese valor que nos están proporcionando lo tomamos como una suposición. Entonces, vamos a ir a la siguiente hoja. Bien. Teniendo todo eso, ¿qué voy a probar? La vida media. ¿Qué es lo que voy a probar? La vida media de los bombillos eléctricos. Dice que la vida media es igual a 800 horas o más. Dura por lo menos 800 horas. Eso dice el fabricante. ¿Y cuál sería la hipótesis alterna? Menos de 800 horas. A ver, veamos qué dice.
su vida media está garantizada con un mínimo de 800 horas. Entonces, esta es la hipótesis nula. Si quieren, lo pinto de rojo. ¿Ya? Esa es la hipótesis nula. Dura un mínimo de 800. Hay que verificar si realmente lo que dice el fabricante es verdad o no. ¿Sí? Entonces, esa es mi hipótesis nula. Mayor o igual a 800. Y la alterna que es que no dure 800 horas. Y esto yo debo probar con ¿qué? Con un nivel de significación del 1%. Ahora, esta es una prueba unilateral o bilateral. Es una prueba unilateral. ¿Hacia qué lado está apuntando la hipótesis alterna? Hacia el lado de los negativos. Entonces, aquí voy a cargar el 0.01. El nivel de significación es del 1%. Prueba unilateral a la izquierda. Entonces, el Z para un área de 0.01, ¿cuánto es? Busquen el Z para 0.01 y ahí tenemos el valor crítico. ¿Ya? Entonces, este valor crítico para 0. O sea, ¿cuál es el Z para un área de 0.01? Busquen en la tabla, por favor, en la tabla Z. Tienen que buscar en la tabla de los zetas negativos. Hola, ¿están buscando? Sí. Ya. Para el 0.01, donde está un ejercicio, una tablita de tabla. Aquí creo que tengo las tablas. Tabla positiva para... No, es negativa, ¿no? En la tabla negativa para 0.01. Sí, en distribución de medias. Aquí, esta es la tabla positiva. Por aquí, aquí está la tabla negativa. A ver, vamos a ver esta tabla. Aquí tengo que buscar en la tabla de los negativos, porque está hacia la izquierda, el valor de 0.01 en esta área blanca. Vean de la tabla. 0.01. Aquí está 0.1. Necesito un 0 más. 0.01. 0.01. 0.0. Aquí hay un 0. No. 0, hay un 0 más, ¿no? 0.1. Aquí arriba es 0.1, 0.09, 0.011, 0.1, 0.015, 19 más arriba. Aquí está. Este es el 0.1. ¿Encontraron? Aquí lo tengo. Donde está el cursor. 0.01. Los ceros después del punto ya no sirven, entonces este es como si fuera 0.01. ¿Ya? Es el 1%. ¿Cuánto es su Z? Es menos 2.30 y... ¿cuánto? 4. Entonces vamos al power y es menos 2.33. Había puesto acá, ¿no? Dicen es igual en el 2.33 hay 0.010, igual en el 32 igual y en el 31 también. Entonces yo tomé uno de esos, ¿ya? Entonces es menos 2.33. Ya, tomo cualquiera uno de esos y le da. Entonces, este es el Z crítico. Por debajo de este valor, ¿qué hago? Rechazo. Por encima de este valor, acepto. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo calcular el valor el estadístico de prueba. Ya tengo la zona de aceptación y rechazo. Calculamos el estadístico de prueba ¿con qué? Con los datos de la muestra. ¿Sí? Entonces, el estadístico de prueba, ¿qué es lo que estoy probando? La media. Si quieren, vamos por aquí. ¿Cuáles son los estadísticos de prueba?
Estadístico de prueba para la media es esto de acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a calcular, el estadístico de prueba para ese. Aquí está, es este valor, ¿de acuerdo? Es el estadístico de prueba. La media es la media de la muestra menos la media de la población o el parámetro hipotizado en la hipótesis, esto es el valor de la hipótesis, sobre la desviación estándar raíz de n, que es raíz de 50. Calculo, ¿y cuánto me sale eso? 2.94. Negativo, menos 2.94. Entonces, el valor crítico es 2.33. 2.94, ¿dónde está? Está por debajo, ¿sí? Este está por debajo del valor crítico. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde está cayendo este estadístico de prueba? Este, el estadístico de prueba, está cayendo en la zona de rechazo. Como el estadístico de prueba cae en la zona, en la, ay Dios mío, cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, porque no se cuenta con suficiente evidencia, con suficiente evidencia para aceptarla, ¿ya? Aquí vamos a poner para ser aceptada. ¿Bien? Ya. Ahí tenemos. Está claro, todos los procesos son así, con la única diferencia que si están probando diferencia de medias, aquí utilizo diferencia de medias. Esto sigue lo mismo y aquí lo que se utilizaría sería el estadístico para diferencia de medias. Y después las conclusiones son las mismas. ¿De acuerdo? Bien. Bien, aquí hay otro ejercicio, creo que ya, ¿qué hora es? Hasta las 9. Ah, sí, nos da para hacer. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, una empresa eléctrica fabrica baterías de celular que tiene una duración que se distribuye de forma aproximadamente normal. ¿Ya? Que tiene una duración. Ya, con una media, la duración de la media son de 800 horas y una desviación estándar de 40 horas. Una muestra aleatoria de 30 baterías tiene una duración de 785 horas. Muestran los datos suficiente evidencia para decidir que la duración media es menor a 800. Hay que ver si es menor a 800. Utiliza el nivel de significación del 5%. Bien, entonces vamos a tomar aquí nuestros datos, o vamos a poner solución. ¿Ya? ¿Qué es lo que qué es lo que queremos probar? La duración de las baterías. La variable en estudio es la duración media de las baterías. Y queremos probar eso con qué, con duración media el estudio. Ya. ¿Y qué tenemos? Tenemos una población. Ay, Dios mío. Un minutito, perdón. Hola. 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 Bien. Van a disculpar, pero me han dejado aquí un celular. Bien, la variable de estudio es la duración media de las baterías. Ahora, ¿cómo es la duración media de las baterías? Dice, se distribuye, ¿cómo? Distribuye normalmente. Con, y aquí me dicen con, una media, ¿la media de cuánto es? ¿De 800 horas? Sí, exactamente. Vamos a insertar la media. Ustedes me van a ayudar. Estoy aquí con una mano con la computadora y en la otra el micrófono.
una media, insertar, cancelar. Con una media igual, y ahí ponemos de 800, ¿verdad? Ya, y eso es, en realidad la media de la población no se tiene, pero solamente es lo que dicen ellos, que sus baterías duran una media de 8 horas. Esta media en realidad no se tiene, es lo que dicen, pero no está, ¿no? Vamos a poner aquí así. Ah, no. Ya. Y una desviación estándar, ¿sí? Aquí voy a poner en letras, desviación estándar, es el sigma. ¿De cuánto la desviación estándar? ¿Cuánto De dice ahí? 40, de 40 horas. Bien, 40 horas. Bien. ¿Qué más? Para probar, se ha tomado una muestra. La muestra, ¿de cuánto es la muestra? De 30, de El 30 tamaño de la muestra es igual a 30. a 30. Y en esa muestra se ha observado que tiene una media, la media es X barra, que voy a copiar el símbolo porque no sé, no, de aquí, voy a copiarme el X barra, X barra de aquí, ya, Este es el primero. no puedo. Bien, pero voy a poner X, ya después lo acomodo. En la media hay un X, esta es la media, ¿ya? Perdón, el X tiene que tener la barrita, un X, ya sé cómo puedo hacer el X barra. Insertar, un ratito, símbolo, no. Aquí no hay media, ¿verdad? Cancelar, insertar ecuación. Y tampoco me da aquí. Ya, con una media aquí. Ya, ahí le pongo igual a cuánto la media. Las baterías 738 horas. En la muestra me da eso. Ahora, aquí dice, muestran los datos suficiente evidencia para que la duración de la media... Dicen no 785 horas. 700, perdón. 785. Sí, señor, gracias. 85 horas. Ahora dice, muestran los datos suficiente evidencia para que la duración media sea de, dice, menor a 800 horas. Y 785 horas, con un promedio. Pero que aquí la hipótesis, esto es de la muestra, ¿verdad? Ahora, con estos datos, ¿qué es lo que queremos probar? Aquí debemos identificar qué queremos probar. Voy a escribir, ¿ya? Queremos probar la media. ¿Sí? Y como queremos probar la media, planteamos la hipótesis nula, ¿a qué va a ser igual? La hipótesis nula que dice que la media es de 800 horas, una media, pero queremos probar 800 horas. Media, mu, media de la población, insertar, wow, no quiere aceptar, ya, insertar símbolo, quiero probar, insertar la media. ¿Y qué quiero probar? La media es, ¿qué va a ser? ¿Mayor, menor o igual? Muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración media es menor a esto. Entonces, este sería la hipótesis nula, que sea igual a 800 horas. ¿De acuerdo? Plantean que es igual a 800 horas. Frente a la alterna sería... dos puntos, la alterna es lo que dice aquí, ¿no? Es menor a 800 horas. Entonces aquí pongo la media, insertamos, símbolo, inserto la media, cerrar y la media sea menor, ¿verdad? Menor a 800 horas, menor. Dice, la media es igual a 800 horas o menor a 800 horas. Esa es la hipótesis. Esto es lo mismo que decir
podría haber puesto así, este al ladito. Voy a poner que la media, y esta es, a ver, ese más si puedo insertar de 2. No, me insertó la media. Voy a insertar otra vez símbolo y media. Bien, aquí. Esta misma es lo mismo que plantear así. Decir que la media es igual a 800 o mayor a 800. Frente a la alterna, que sería que es menor a 800. ¿De acuerdo? Es lo mismo, menor. Mu, insertar. ¿Se entiende eso? Sí, Lisa. O sea, aquí sería menor a 800. ¿Ya? Podían haber planteado así o así. Es lo mismo. Ahora, ¿con qué nivel de significación vamos a trabajar? ¿Qué dice con el 5%? Entonces, el alfa, voy a poner, insertar también el símbolo alfa, ¿a qué es igual? Al 5%. 5%. Entonces, esto es igual, 5%, alfa, lo voy a corregir. Alfa, que es 5%, digo 5%, un porcentaje, y eso es igual a 0.05. Bien, este es alfa. Bueno, si no, último intento. Si no corrige, insertar y cerrar. Bien, este A lo voy a borrar. Ya. Eso es. Entonces, ¿qué tipo de prueba va a ser de acuerdo a esta hipótesis? A ver, adicionamos ahí. ¿Qué tipo de prueba? Tipo unilateral, bilateral, tipo de prueba. ¿Qué tipo de prueba, dígame? ¿Unilateral o bilateral? Chicos, Bilateral, no. ¿no? Bilateral, ¿sabe cuándo es? Cuando es igualdad frente a desigualdad. Ah, ya. Ahora, esta alterna, ¿a dónde está apuntando? A la izquierda. Es una prueba unilateral. En los dos apunta a la izquierda. Unilateral a la izquierda. ¿De acuerdo? Unilateral a la izquierda. Bien, entonces yo debería traer un grafiquito de prueba unilateral a la izquierda para hacer ya en la próxima hoja. Aquí. Wow, aquí en esta. Entonces vamos a traer. Voy a traer y a la izquierda, esta gráfica. Voy a hacer copiar y vamos a llevar a este Power. Okay. Aquí tengo la prueba unilateral a la izquierda. ¿Y qué debo determinar? Debo determinar cuál es este valor de Z, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor de Z? El valor crítico. ¿Y con qué voy a determinar el valor crítico? Con el nivel de significación. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de acá, de Z, para un alfa del 5%? En otras palabras, esto voy a hacer. Ustedes me van a ir y van a buscar, aquí tengo, aquí abajo, o aquí, creo que mejor aquí. Insertar, tengo que insertar esto. Ya. Aquí. Yo quiero el Z, que tiene un área de ¿cuánto? De 0,05. Y dígame cuál es ese Z para un área de 0.05. Es decir, ¿cuál es el valor crítico? ¿Cuánto es? ¿Dónde tienen que buscar? En la tabla de los negativos para un área de 0.05. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no?
A ver, 0.05, 53, 52, 51. Aquí está, entre estos dos está. A ver, para 0.05 tomaré este 0.049. ¿Cuánto es el Z? Es menos 1.65. Menos 1.65. ¿Sí o no? ¿Están viendo en sus tablas? Sí, Lisa. Entonces, aquí es menos 1.65, ¿de acuerdo? Tengo el valor crítico. Por debajo de 1.65, ¿qué hago? Rechazo. Por arriba de 1.65, acepto. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, tengo que calcular el estadístico de prueba, ¿verdad? El estadístico de prueba para la media, ¿cómo es? Bueno, voy a copiar del anterior porque es el mismo. No, un poquito más arriba. Creo que aquí está el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba. Voy a probar la media. Vamos a copiar esto. Control C. Y abajo simplemente le cambiamos los datos. Aquí. Y vamos a poner control B. Bien. Este es el estadístico de prueba. ¿Cuál es la media de la muestra? Ustedes me dan, por favor, la media de la muestra. ¿Cuál es la media? No se acuerdan, ¿no? Vamos a ir más atrás. 785. La media de la muestra es 785 y menos 800. 800. Entonces eso vamos a calcular. 785 menos 800. La desviación estándar, tampoco me acuerdo. La desviación estándar aquí es de 40 y el tamaño de la muestra es 30. Entonces aquí sería, y la desviación estándar es de 40. Todo esto borro y aquí sería de 30, ¿no? El tamaño de la muestra es de, aquí. Aquí es donde debo cambiar, es de 30. Bien, ¿y cuánto me saldría este valor? ¿Me pueden hacer el favor de calcular? A ver. Sale menos 2.053. Bien, gracias. Menos 2.053. Bien, entonces menos 2 puntos. Dígame, ¿este valor dónde está? ¿En la zona de aceptación o de rechazo? Vamos a ver, vamos a insertar una flechita para ver dónde cae. Menos 2.053, aquí es menos 1, por aquí será menos 2, estará por acá, ¿verdad? Entonces, aquí tengo la flechita y vamos a pintar de color rojo. Bien. Entonces, como cae esta flechita en la zona de aceptación o de rechazo, cae en la zona de rechazo. Bien, entonces, como cae en la zona de rechazo, 2.053, entonces se rechaza la hipótesis no. La hipótesis, ¿qué además esto, el tamaño de esto será de 16. Entonces toma con rechaza la hipótesis no y se acepta la hipótesis alta. Todo lo demás luego. Bien, entonces ahí sería la conclusión, ¿ya? Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, porque el valor del estadístico cae en la zona de
rechazo. Si rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alterna. ¿Y cuál es la hipótesis alterna? Dice que las baterías duran menos de 800 horas, porque así lo muestra la evidencia. ¿Y la evidencia qué es? Es la muestra que se ha sacado. Ya la evidencia, estoy yo verificando con algo real que he tomado como dato. Entonces yo no acepto que es de 800 o más, sino que es menos de 800, porque la evidencia lo muestra así. Bien, ahí vamos a quedar, ¿está claro? Todas las pruebas son de este tipo. Está bien, Lisa. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, vamos a hacer las otras pruebas y eso sería todo. ¿Ya? Lisa, Dijo que Dígame. una pregunta, todo, o sea, se saca la media, se distribuyen los datos y se reemplaza con la fórmula y, o sea, se tiene el resultado y ahí acaba, ¿no? Si ahí acaba, ahí decimos nosotros si Ah, ya. aceptamos o rechazamos. Ya. Concluimos. Es calcular y ver dónde cae. Si cae acá, que es zona de rechazo, o en otra situación puede caer acá. A ver, Ya. ustedes hagan, por ejemplo, en lugar de que la muestra, tengo una muestra de 30, pero en lugar de dar esto, me sale, digamos, 800, hagan para un valor de, con otro color voy a pintar, que solamente, aquí, haga para un valor de 810, por ejemplo, 825. Ah, Hagan lo ya. mismo, pero para 825. Y van a ver a qué conclusión llegan. ¿De acuerdo? Hagan para la Ya. próxima clase. Solamente ese dato cambia. Listo. Ya. Nos vemos, chicos. Hasta luego. ¿Ya? Esto guardaría. ingeniera, usted dijo de que nuestro examen iba a ser este miércoles 7. ¿Lo vamos a dar nomás este miércoles? Sí, porque ya hemos avanzado, toda la materia la tenemos avanzada. ¿Cuánto? No, claro que sí. Ya. Gracias, ingeniera. Tengo Hasta luego. programado y han tenido tiempo. Sí. Nos vemos, chicos, que les vaya Hasta bien. luego, Una vez ingeniera. que terminemos la materia, esténse, gocen de su vacación. ¿Listo? Disculpe, Licen, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar para realizar el examen? Porque varía mucho, me he dado cuenta, si tomamos 3 decimales o 2 o 4. Ustedes me dan con 3 decimales, ¿ya? Pero cuando Gracias, tienen que Licen. hacer la tabla Z, utilizan solo 2 decimales, es decir, el tercero lo redondean a 2. ¿Ya? Y si trabajan ustedes con una calculadora y a veces utilizan todos los decimales, reemplazan nomás de la calculadora y cuando uno utiliza la calculadora puede trabajar con todos los decimales. Pero hay diferencias, sí, pero Sí, Listen, yo también trabajo en... yo siempre considero, no crean que por un valorcito un poquito menos, lo mismo al elegir Z. Ajá. Al elegir Z puede ser 2.84 o 2.85. Entonces yo les hago valer, nomás no. Está bien, Licen, gracias. Licen, saqué lo que usted dijo y sí sale 3.423 y sale positivo y ahí si saldría así, entonces iría a la parte de aceptación. Se acepta y usted dice, ¿por qué acepta? Porque hay suficientemente evidencia como para aceptarla, porque la muestra es la evidencia. Es como cuando hay un crimen, investigan y sacan muestras, huellas dactilares, ADN y todo. Entonces, con esa evidencia, pues dicen si una persona ha estado presente o no en ese crimen, si es el culpable o no, pero es con la evidencia. Y lo mismo acá, la evidencia son los datos que sacamos de la población, pero sacamos una muestra de esa población. Y eso me sirve para decir si acepto o rechazo esa suposición acerca de la característica de la población. ¿Está claro? Sí, Licen, gracias. Que tenga un buen día. Gracias, ingeniera. Gracias. Hasta luego. Chicos, hasta luego. Chao. Ya pues, Listen, nos vemos. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao. A lo último se ponen las pilas. Ah, sí, pero aunque sea el último, ¿sabe qué? Tienen el 50% por ganar. No, nadie está perdido.
tienen 50%. El parcial que dan el miércoles y este parcial, que es facilito, tienen 50 puntos. Sí, ¿no? Claro que sí, tiene la mitad de la materia, nadie está perdido. Yo no creo que nadie haya acumulado 1 punto o 5 puntos siquiera en los 2 primeros parciales. Debe tener algo. Sí. Entonces, no están perdidos, tienen harta posibilidad de aprobar. Más bien, si se animan, háblele a los otros, que estudien, se pongan las pilas. No Sí, importa sí, tarde, ¿ya? Hasta luego.